pasando la asignatura, distintos asignaturas en la palabra, así que dejamos a nuestro pastor aquí para que nos explaye bien. Amén. Damos gracias al Señor, hermano. Dios bendiga al pueblo de Dios cuando alaba su nombre. Y el Señor allí en su palabra, allí a través del libro de Santiago, dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. También hay que alabanza. También hay que alabanza. Cuando viene la tristeza nos embarga. Y bueno, este día a mí me da mucha alegría. O sea, igual cuando vemos a la hermana Nubia con nosotros, le damos un aplauso. Ahí mi hermana Sonia ha estado como pendiente. Bueno, varias hermanas me dicen que la llaman, le escriben. Entonces, pero la hermana Sonia siempre me dice: pastor, hablé con la nubita. Entonces, siempre estamos recibiendo el reporte de las otras hermanas. Entonces, damos gracias al Señor por verle el día, porque, bueno, siempre yo también le escribo. Y qué lindo poder hoy día verle. Y como el Señor es nuestro sanador. Y usa también la medicina que también el Señor ha dejado al hombre para aplicarla en la vida de las personas. Bueno, ayer también estuvimos viendo con los jóvenes el tema de cómo el Dios creador también se preocupa de los animales, ¿ya? Entonces ahí estuvimos viendo las dos primeras disciplinas que hubieron en la vida de la creación, fue la ganadería y la agricultura. Entonces, fueron los primeros. Entonces ya Dios sabía que iban a aparecer los veterinarios, porque el Señor le dio la capacidad al hombre de colocarle nombre a los animales, ¿cierto? Así que, bueno, vamos ya a meditar en una serie del sermón basado en el texto de Primera de Corintios. Bueno, ahí tenemos Primera de Corintios. Bueno, la palabra del Señor basada en estos primeros 3 versículos, que son de mucha bendición para nuestra vida. Dice así en el nombre del Señor. ¿Podemos leer? Acá se lee, ¿o no? Leamos juntos, todos juntos. 1, 2, 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Este es el versículo que vamos a englobar también en la carta, toda la carta primera y segunda de Corintios. Yo creo que voy a dejar el inalámbrico porque hace mucho tiempo que prefiero el de cable, más seguro. Distrae. Muy bien. Vamos a... Entonces, el tema de esta mañana, la inmadurez de una iglesia. Y bueno, nosotros ya estamos estudiando a partir del mes de abril. Comenzamos el estudio acá en la iglesia de estudiar Primera y Segunda Corintios. Ya vamos en el capítulo 12 y 13. Estuvimos viendo ya el martes los dones espirituales y cómo debe ser el culto en la iglesia. Inclusive ahí Pablo tiene que corregir todo el desorden que había. Bueno, si lo comparamos con este pasaje de la NBI, bien interesante como dice el pasaje. Dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, ahí está, fíjese, a la iglesia de Dios. No dice la iglesia de Corintios, fíjese. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros.
Que Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Guíanos en la meditación de tu palabra. Queremos, Señor, entender, Señor, lo que tú quieres para nuestra iglesia. Gracias por tu presencia. Glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando hablamos este pasaje, dice allí ¿dónde estaba Corintio? Corintio estaba en una ciudad llamada ahí entre la región de Acaya y en Grecia. Era un istmo que conectaba el mar Egeo con el mar Adriático. Geográficamente se destaca por su posición estratégica. Allí donde se hacían grandes transacciones, comercio, donde venían de todas partes del mundo. Por lo tanto, Corintio era una ciudad realmente cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? Donde convergían muchas culturas. De tal manera que era un lugar de mucho libertinaje, donde la filosofía, todo esto de la inmoralidad, se daba, como se dice, a rienda suelta al placer. Y así como en Éfeso existía la gran diosa Diana, la diosa de la sexualidad, en Corintio existía el nombre de la diosa Afrodita. ¿Ya? Corregimos porque en la clase habíamos dicho lo mismo, que era Diana de los Efesios, pero en Corintio es Afrodita. ¿Ya? Y allí muchas sacerdotisas realmente estaban allí dando culto al placer. Entonces allí estaba inserta y enfrente a esta cultura que realmente daban solamente el placer. Y hoy día fíjense cómo esto se ha tergiversado. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿qué es corintiazar? En otras palabras, es como decir cómo ser el gran pecador con títulos grandes. Es decir, Corintio era, en otras palabras, un sinónimo de ser pecador. De ser pecador con título en los diarios, así como ¿usted ha visto hoy día estos temas, los reality? Es como así una cosa que, más o menos decir, la rienda suelta a lo que es el placer. Y sobre todo distorsionar la sexualidad, que Dios estableció allí la sexualidad para que se viva dentro del matrimonio. Bueno, interesante cómo Pablo, al analizar la carta y profundizando en la palabra del Señor, hay palabras clave que realmente ponen piso para poder realmente que la cultura o la sociedad o el entorno no nos pautee cómo vivir la vida, sino que aquí, a través de, si usted observa estos versículos, uno dice voluntad de Dios. ¿Recuerdan cómo leíamos el pasaje ahí? Por voluntad de Dios, dice Pablo, fue llamado a ser apóstol. ¿Qué más? La iglesia de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la locura de Dios, lo débil de Dios. Entonces está hablando en paradojas, ¿sí? ¿Qué significa paradojas? Que Dios dice, cuando nos sentimos débiles, somos fuertes en el Señor. Quizá ante la sociedad estamos, digamos, la gente nos ve así como pobrecito, pero ante el Señor somos poderosos. Eso es la mirada a veces humana, cuando a veces nosotros miramos la vida. Cuando miramos la vida y a veces nos damos cuenta de, claro, como tener músculo o fuerza, vigor, pero ¿sabe? Eso puede ser realmente, netamente humano. Y ¿sabe cuando Pablo allí, usted ve en el capítulo 2, cuando Pablo dice, me propuse ir a ustedes con mucha debilidad y temblor? Porque allí los filósofos argumentaban con mucha falla, con mucho orgullo, argumentos. De tal manera había muchos debates. Hoy día a veces en la iglesia sucede mucho de eso también, de debatir. Y hay gente que hoy día, por no tener tan bagaje de conocer muchas cosas, a veces queda como aislado. Por lo tanto, la iglesia no es para debatir.
estamos llamados para exponer la palabra del Señor, para predicarla. ¿Qué dice el Salmo 119, 130? ¿Alguien lo puede leer? Salmo 119, 130. ¿Qué dice el Salmo 119, 130? ¿Cómo debe la audiencia? Todos nosotros debemos ir a la Escritura. Y allí el Señor dice de esta manera: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Mire, la exposición de tu palabra alumbra. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué pasa si nosotros nos ganamos acá a debatir? Uno por allá, uno por acá. Uno dice una cosa, uno otra cosa. ¿Qué pasa? Podemos confundir al pueblo. Pero cuando exponemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos, la gente lo único que tiene que humillarse ante este Redentor. Amén. Porque Dios habla, es un solo mensaje. Solo Jesucristo, no hay otro mensaje que debemos anunciar. Por eso Pablo, cuando está este argumento, él parte diciendo: por voluntad de Dios, iglesia de Dios, gracia de Dios, poder de Dios, sabiduría de Dios. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del ser humano, sino que en el poder de Dios. Entonces, cuando miramos acá, el primer problema que existe es las divisiones. Cuando hay competencia entre nosotros como pueblo de Dios, nosotros no tenemos que competir. Muchas veces en el matrimonio, en los matrimonios quieren competir, el esposo con la esposa, o los hijos. Nosotros tenemos que complementarnos. Lo mismo también en la iglesia. Dice Pablo, grafica para que nosotros vivamos la unidad, para que seamos uno en Cristo. Pablo usa el ejemplo del cuerpo, que el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene distintas funciones y todo eso se ayuda mutuamente para el desarrollo. ¿Y qué dice ahí en 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 18? Dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Ahí nos está hablando Pablo en paradojas. Si la sociedad te dice que tiene que ser así, pero Dios te dice de esta manera. Por eso el Señor dice: lo vil del mundo escogió de Dios, lo que no servía, pero el Señor por su gracia nos colocó en una posición firme, y por eso estamos en la roca que es Cristo. Y dice la palabra del Señor: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Maravilloso. Entonces, nosotros como pueblo de Dios estamos llamados para trabajar en la unidad. ¿Recuerdan allí cuando Jesús oró en Juan 17? Padre, ruego que sean uno, así como yo y tú somos uno, que ellos sean uno. Entonces, la mejor referencia para que la iglesia viva en unidad, mire al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Verso 21 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos que para nada gloriarnos en los hombres, sino que dice la palabra de Dios, nosotros debemos gloriarnos en el Señor. Debemos gloriarnos en su bendito evangelio. Debemos gloriarnos en la persona y obra de Cristo. La obra que hizo allí en la cruz del Calvario. Y por esa obra nosotros hoy día el Señor nos posicionó para ser sus hijos. Entonces, qué lindo poder cuando aquí Pablo aborda la división en la iglesia. Y cuando miramos esto, la división en la iglesia, dice, una iglesia con mucho talento y dones. Corintio lo tenía todo. Allí dice que no le faltaba nada. Ellos habían sido enriquecidos en todo. Tenían una capacidad de organización tremenda.
pero todos estaban haciéndolo en la carne, no bajo la guía del Espíritu Santo. Hoy día la iglesia necesita ser guiada por el Espíritu Santo, no bajo nuestro impulso, no bajo nuestra carnalidad, porque constantemente nosotros estamos en una batalla constante. ¿Sabe cuál es tu primer enemigo? ¿Quién es tu primer enemigo? No es el recurso, hermano. Nosotros mismos, nuestro yo. ¿Ya? El segundo enemigo es el mundo. Y el tercer enemigo que está, el Señor lo derrotó, es Satanás, que a veces nos puede influenciar. Pero nuestro primer enemigo es el yo. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, le dice de esta manera: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¡Qué lindo! Entonces, tenía mucho talento. Allí el verso dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en palabra, en toda ciencia. Ellos tenían, por todo les brotaba el conocimiento, pero pura chaya. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces hoy día podemos tener quizás acá luces, tantas cosas, parafernalia, pero en el fondo, ¿qué nos mueve? Y por eso más adelante, cuando trata a Pablo ahí en el capítulo 13, dice: si yo hablara en lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como, ¿qué dice? Címbalo que retilla. Está buscando una campana aquí para que hacerlo sonar. Entonces, címbalo que retilla. Entonces, esperamos que la iglesia, por eso el Señor nos llama, ¿se acuerdan cuando lo veíamos ahí arriba? Dice la iglesia de Dios. Por eso nosotros estamos llamados. Muchas veces nosotros le colocamos el nombre de la iglesia en la calle o para alcanzar la iglesia de labranza. No, tenemos que llamarle la iglesia de labranza, la iglesia de Dios que está en labranza. ¿Se acuerdan lo que dice? No decía la iglesia de Corinto? Por lo tanto, labranza no nos puede pautear, sino que nosotros debemos influenciar, ser luz y sal de este mundo. Eso es lo que Dios está pidiendo de su iglesia. Entonces, por eso la iglesia, ¿cuántas veces nosotros le colocamos que mi iglesia, la Bautista, la Alianza, Pentecostal? No, es la iglesia de Dios que está en ese lugar, está llamada para impactar. La iglesia enseñada en unidad. Os ruego, dice, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ahí viene la palabra catartizo, una palabra griega que significa de esta manera. ¿Se acuerdan cuando se rompen las redes? Hay que zurcirlas. Entonces el Señor nos llama a zurcir esas redes rotas. Si hemos roto la relación entre cónyuges, entre los esposos, entre los hijos, entre los hermanos de la iglesia, tenemos el medio de acercarnos a través del perdón a zurcir eso, y eso es catartizo, remendar las redes rotas. ¿Recuerdan allí cuando Isaías dice: Jehová te pastoreará siempre? Y el verso 12: y a los tuyos edificará la ruina, y tú serás llamado reparador de portillo, para restaurar calzadas para habitar. Entonces, ¿cuántas vidas están rotas por el pecado? El Señor te llama a hacer un catartizo, remendar esas redes rotas. Así como el Señor te pastorea a ti, ahora el Señor te manda a pastorear a la gente de labranza, para impactar a esa gente. Catartizo, perfeccionar, ser apto, remendar, restaurar, unir. Está relacionado con lo que predicamos de Nehemías el domingo pasado. Reparar, reconstruir, renovar. ¿Recuerdan esas tres palabras? Pero también la iglesia dividida por afinidad. Allí dice, porque, dice, por lo de Cloé, supe por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Hermanos, ¿cuántas veces la iglesia también cae en el rumor? Andan diciendo por allí. ¿Han escuchado esa frase? O de repente te voy a decir esta cosa para que oren por esto. Ya es una murmuración, y esa murmuración es pecado. Pero ¿sabe? Pablo menciona la fuente. ¿Sabe, pastor? Supe de tal persona que está pasando esto. Nombra la fuente. Si usted no nombra la fuente, es un pecado
y es cómplice con lo que también están diciendo lo mismo. Pablo, en cambio, recoge la información y menciona la fuente. Mira, se supo por medio de lo de Cloé, la familia de Cloé, de que está pasando esto en la iglesia. Entonces es importante cómo debemos nosotros comportarnos, porque la espiritualidad, hermano, no es en el culto, la espiritualidad es en todo momento, en nuestro diálogo, en conversar, en hablar, en pensar. La espiritualidad sigue. Cuando terminemos este momento, sigue la espiritualidad. Hasta también siguen las sesiones de la revista semestral. La espiritualidad sigue. El culto también sigue allí, porque rendimos cuenta. Medían la capacidad de los pastores. Por eso Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, nosotros, si bien es cierto, tenemos que prepararnos. Mucha gente hoy día no se quiere preparar. Tenemos que prepararnos. Pero usted, como pueblo de Dios, va a dar si este paisano está siendo guiado por el Espíritu Santo, está en la carne. Por eso es importante que debemos orar unos por los otros. Y que cada encuentro que tengamos en la iglesia, ya sea los grupos pequeños, en la UFA, en el MIVA, en la GEA, o en otros grupos, en el ensayo, seamos siempre edificados. Y cada líder esté siempre guiado por el Espíritu de Dios. No esté bajo los impulsos propios. ¿Recuerdan qué le pasó a Jonás? Por su impulso propio, el Señor lo mandó a Nínive, y por su impulso propio fue a Tarsis, ¿cierto? Muy lejos, huyendo de la presencia de Dios. Bueno, en segundo lugar, hablamos de la división, pero también Corintios nos habla de la inmoralidad. Porque fíjese, la inmoralidad, siempre estamos enfrentándonos a la inmoralidad. Hoy día, como estamos viviendo una sociedad donde la comunicación fluye constantemente, estamos siendo bombardeados por información, y la inmoralidad también no está exento. Y allí en Corintio también esta cultura perdió tanto a la iglesia que había esta inmoralidad. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Es como que estaba pasando allí, estaban dando vista gorda al pecado en la iglesia. Es decir, pasa piola, pasa piola, pasa piola. Pero nadie lo confrontaba. Nadie confrontaba el pecado. Por lo tanto, nosotros estamos llamados para confrontar la maldad. Estamos llamados para confrontar el pecado.